Shalom, mis hermanos, muchas bendiciones tengan todos ustedes en este maravilloso día que Hashem nos ha concedido. Vamos entonces a continuar con el tema de forjadores del cristianismo. Forjadores del cristianismo, vamos para el capítulo 21. Estábamos con los padres apologistas. Hoy vamos a ver tres de los padres apologistas que, digamos, tuvieron parte en la formación como tal de la teología cristiana con todas sus vertientes, con todos sus dogmas, sus teologías. Entonces vamos a ver a Ireneo, también conocido como Ireneo de Lyon. Vamos a ver también a Tertuliano de Cartago, también un hombre muy importante en la formación del cristianismo, ¿no? Y Clemente de Alejandría. Este Clemente de Alejandría es diferente al Clemente de Roma. Recuerda que también vimos a un Clemente de Roma, pero este Clemente de Roma que vimos anteriormente, el más cercano, fue mucho más cercano a los apóstoles de Yeshua. Por eso a los que estuvieron cercanos se les conoce como los padres apologistas. Perdón, los padres apostólicos. Bien, entonces vamos a empezar con Ireneo, que es otro de los líderes que surge en este mar de teología, ¿verdad? De la teología cristiana. Y él comienza a enseñar que es un grave error para los cristianos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ¿verdad? En esto pues él sí estaba correcto, ¿no? También enseñó que debía instruirse a los cristianos en la Torá de Moisés, porque si los cristianos entendían mejor la Torá de Moisés, pues entenderían mejor al Mesías, porque el Mesías estaba presente en toda la liturgia o toda la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Como lo ya empezaron a llamar. Entonces, en estas dos cosas, Ireneo pues estaba muy acertado. Fue Ireneo quien en el año 198, después del Mesías, se opuso al obispo Víctor, cuando éste propone cambiar la fecha de la celebración de la fiesta de Pesaj, o de Pascua, ¿no? Como se conoce en español, para que no tuviera nada que ver con la fecha en que los judíos celebraban esta misma fiesta. Entonces este obispo Víctor pues estaba tratando de cambiar estas fechas porque, como vimos anteriormente, pues ya, y por diferentes influencias, ya el cristianismo como tal estaba separando de sus fuentes, estaba haciendo, como decimos, rancho aparte, no teniendo nada que ver con los judíos para que no fueran perseguidos. Entonces, esta es otra de las cosas que empiezan a hacer, y es cambiar las fechas, así como cambiaron luego el Shabbat. También se apartaron del Shabbat y empezaron a celebrar los domingos. Leemos en el diccionario de los papas y el concilio lo siguiente. San Víctor la invoca en un sentido disciplinar, aplicándola a la cuestión de la Pascua. Sotero había aceptado establecer una solemne conmemoración anual de la Pascua del Señor, pero insistiendo en señalar el domingo como día de la resurrección o dies Domini. De allí la costumbre de los cristianos entonces en congregarse en el domingo y no en Shabbat o no en sábado, para hacer la diferencia entre los judíos y los cristianos, para hacer esa separación. Además dice, algunas iglesias orientales seguían con la costumbre de celebrar la Pascua el 14 de Nisan o 14 de Aviv, con independencia de cuál fuera el día de la semana. Sínodos celebrados en Roma, o concilios celebrados en Roma y otros lugares, fueron aceptando el nuevo cómputo romano, coherente con el símbolo de fe de que al tercer día resucitó. Entonces las iglesias de Asia Menor se negaron a cambiar la costumbre, y Víctor I declaró que quedaban excluidas de la comunión con la Iglesia Universal, que en este caso ya se estaba formando como Iglesia Católica. Y no faltaron obviamente observaciones en contra, entre ellas las de Ireneo, que se opuso rotundamente a esta
causa que tenía este obispo Víctor I. Ireneo se opuso, y Ireneo era el más firme defensor del primado romano, pero el Papa no cedió. ¿Cierto? Quedó sentado entonces el principio de que en materia de fe y costumbres a Roma le correspondía la decisión. Eso está en la página 18 del diccionario de los papas y los concilios. Entonces, desde aquí ya vemos cómo ya se empieza a formar una organización donde una jerarquía empieza a tomar las decisiones en cuestión de materia de fe y costumbres, ¿cierto? Y es lo que diga esta jerarquía, y ya, todo el mundo sin reparos tendría que seguir lo que se decretara en esta jerarquía. Entonces, como vemos en este punto, las diferentes congregaciones no eran unánimes. Cada una tenía, en ciertas zonas, en ciertas regiones, ¿verdad? Cada zona tenía sus propios criterios, y como vemos acá, pues no se asimilaban todas. Algunas sí, pero no todas se asimilaron a lo que estaban decidiendo en Roma. Y por lo tanto, la pugna por el poder en este tiempo pues estaba en todo su auge, cada quien queriendo gobernar, ¿no? Por lo tanto, aquí, hermanos, vemos que estos conceptos pues nacían de la idea filosófica de cada congregación, ¿cierto? Por lo que poco a poco entonces se incrementaba la necesidad de unificar todo esto en un solo dogma que debía ser creído sin cuestionamientos, y el cual creó las bases del cristianismo monolítico y autoritario que conocemos hoy, ¿verdad? Entonces, como varias comunidades o congregaciones no se pusieron, cada una tenía sus propios, concilios, sus propias bases de fe. Entonces, fue necesario ir mirando cómo unificar. Entonces, se fue estableciendo un solo dogma, y a la cual todos tenían que, aceptar. Y fue así como se formó pues el catolicismo universal, con una jerarquía que era la que modificaba o establecía. ¿Cómo explicaba Ireneo la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? Él decía: Dios es el Padre, el Hijo es su mano derecha y el Espíritu Santo es su mano izquierda. Y no debemos hacer distinciones entre ellos. En pocas palabras, Ireneo está proponiendo una forma de modalismo. Modalismo, como lo estudiamos anteriormente, es que Dios Padre toma un modo, toma una forma, ¿verdad?, diferente, pero es el mismo, ¿cierto? Por eso se llama modalismo. Y según Ireneo, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el modelo que tomó para la creación no fue Dios, sino el Hijo, ¿sí? Con esto, pues, Ireneo también le da la característica de preexistencia a Cristo, como vamos a ver enseguida. En otras palabras, Ireneo está diciendo que en el día en que Adán fue creado, él tuvo la misma figura que iba a tener Jesús cristiano, cuando nació de la Virgen María. Jesús fue el modelo que Dios tomó para hacer Adán, ¿cierto? En otras palabras, cuando Dios estaba haciendo a Adán, entonces se estaba fijando en la forma de Jesús, ¿sí? Y Adán no fue hecho a imagen del Padre, sino a imagen del Hijo. Ireneo decía que el diablo no fue un ángel, o el Satán no fue un ángel que se portó mal y se convirtió en diablo, sino que fue diablo desde el principio, hecho por el Eterno de esta manera. Y la razón por la que lo hizo diablo desde el principio fue para cumplir un plan, un propósito. Esto es lo que decía Ireneo. También Ireneo enseñaba que el trabajo central encomendado al Hijo era recapitulación. ¿Y qué es recapitulación? Una de las manos de Dios, llamada el Hijo, tomó forma humana, y según Ireneo, con la encarnación del Hijo, se da inicio ¿a qué? A una nueva historia de la humanidad, y esto es lo que él llama recapitulación o un recomenzar de nuevo, ¿verdad? Miremos que todas estas son doctrinas pues de todos estos padres de la iglesia.
¿Quién es Jesús para Ireneo? Aquí estamos pues hablando de la teología cristiana y por eso pues hablamos de Jesús, de Cristo, pero nosotros sabemos pues que nuestro Mesías se llama Yeshua, que es el Mesías, ¿verdad? Bien, ¿qué es Jesús para Ireneo? Él respondió: todo lo que pudo haber llegado a ser Adán, es decir, todo lo bueno que hizo Adán es Jesús, no todo lo malo. Para Ireneo, Cristo es preexistente, o sea que Cristo existía desde antes, o sea que Cristo es eterno. El Cristo no tuvo ni principio ya ni de fin, porque era preexistente. Ireneo seguía diciendo que cuando una persona se bautiza, queda unida a Cristo. Y por quedar unida a Cristo, queda unida a Dios. Y esa es la clave para la vida eterna, decía Ireneo. Ahora, una vez que la persona queda unida a Cristo por el bautismo, para poder mantenerse unida a Él, es por medio de la Eucaristía, es decir, comiendo el pan y bebiendo el vino. ¿Ve? Entonces aquí vemos ya otros elementos que van siendo introducidos y que hoy son muy conocidas dentro del catolicismo, ¿verdad? Cuando se come la hostia, es cuando se está comiendo el cuerpo de Cristo y se está uniendo en ese momento, ¿verdad? Ireneo se dio cuenta de todo este mar de teología que existía para esta época, o sea, de toda esta variedad tan tremenda de teologías, de dogmas que se fueron creando en cada zona geográfica, y por lo tanto trata de centralizar la fe cristiana y dice: toda persona que no sea un obispo y no tenga relación con ningún apóstol, sus enseñanzas no son auténticas ni válidas. En otras palabras, Ireneo crea el concepto de sucesión apostólica y comienza a erradicar la diversidad dentro del cristianismo, comienza a hacerlo monolítico para que todos los cristianos crean la misma cosa y no un montón de cosas, ¿verdad? O sea, él trata como de unificar todo en un dogma. ¿A través de qué? A través de hombres que para él, digamos, constituyen una sucesión apostólica. Y es lo que vemos pues con el papado, ¿no? La Iglesia Católica habla de una sucesión apostólica desde Pedro en adelante, pasando por todos los papas, lo cual, como vimos al principio, eso es totalmente falso. Entonces él comienza a erradicar con esto a la diversidad dentro del cristianismo y lo comienza a hacer monolítico, o sea, uno solo, un dogma. Aquí nos estamos dando cuenta de cómo se va preparando el camino para la necesidad de ¿qué? De un concilio que diga: esto es lo que se va a creer y punto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos entendiendo cómo todos estos hombres pusieron su granito de arena, ¿verdad? Para ir formando lo que hoy conocemos como la teología o el cristianismo en general, ¿verdad? El cristianismo, ya sea católico, apostólico romano o evangélico, ¿verdad? Porque pues aunque hayan diferencias, aunque los evangélicos ya no usen a los santos, a las esculturas de piedra, de yeso, ¿verdad? Pero en cuanto a la generalidad o a la centralidad, la teología es muy similar, solamente difieren algunas prácticas. Pero cuando uno se pone a ver, adoran al mismo Jesús, guardan el mismo día, el domingo, ¿verdad? Hacen la misma práctica de la cena del Señor, ¿sí? Sino que pues ellos lo llaman cena del Señor. En el catolicismo lo llaman la misa dominical, por decir así, ¿no? Entonces, allí vemos que realmente el cristianismo como tal es monolítico, es uno solo. Así el evangélico diga que no. Es más, hoy en día los católicos, los curas católicos ya son más dados incluso a tener misas carismáticas de sanación, de danza, de alabanza, ¿sí?
digamos, han sido más modernos, entre comillas, con el ánimo pues de no perder feligreses, ¿verdad? Entonces cada vez más se parecen ambas celebraciones. Incluso el Papa ha establecido, ha tendido puentes de reconciliación, y muchos líderes del cristianismo, las más grandes denominaciones, se han unido al Papa. Billy Graham fue uno de ellos. Billy Graham ya murió, que fue un predicador americano. Billy Graham estuvo muy unido al Papa en sus últimos años. Los líderes del movimiento adventista, bautista, luterano, todos ellos se han reunido con el Papa en el Vaticano. Y esto pues es normal. ¿Por qué? Porque pues si comparten las mismas, prácticamente la misma raíz, entonces digamos que allí no hay nada de raro, ¿verdad? Bien, vamos a ver el segundo personaje del día de hoy, es otro de los padres apologistas, Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago es otra de las figuras que surge en este proceso. El nombre completo de Tertuliano era Quinto Septimio Florente Tertuliano. Quinto Septimio Florente Tertuliano. Tertuliano estudió leyes. O sea, era un hombre bastante letrado, estudiado. Era filósofo y abogado. Y luego él se convirtió al cristianismo y comenzó a desarrollar un enorme trabajo literario, especialmente contra Marción, que ya también lo vimos, al cual consideró un hereje. Recordemos que Marción era el que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios violento, un Dios malo, que le gustaba derramar sangre, que era el Dios de los judíos, pero que el Dios que tenía el cristianismo era muy diferente, que era Jesús, era el Dios del amor. También él empieza a establecer un canon de libros, y donde prácticamente elimina todos los libros que tuvieran que ver con los judíos y se queda prácticamente con los libros de Pablo y con creo que con el libro de Lucas, ¿verdad? Entonces Tertuliano, digamos que luchó contra este hombre Marción, contra este hereje. Ahora, ¿cuál es la importancia de Tertuliano? La importancia de Tertuliano la podemos ver en tres aspectos fundamentales. Primero, Tertuliano afirma, así como con Ireneo, o sea, ambos estaban de acuerdo, de que había llegado un momento en que todos los obispos debían unirse. Recordemos que obispos, desde el punto de vista de la digámoslo así, de la escritura como tal, ¿sí? Desde el punto de vista en la cual Pablo escribía este nombre, no era tanto el aspecto que conocemos hoy, el aspecto religioso del obispo, allá en su catedral, con su gorrita acá, no. El obispo era un supervisor, ¿sí? Era un anciano supervisor que, digamos, supervisaba a la comunidad de que las cosas se hicieran bien, era el que estaba allí, ¿cierto?, al servicio de todos. Era un hombre de fe, un hombre de buen testimonio, ¿sí? Marido de una sola mujer, no dado al vino, o sea, no borracho, no pendenciero, manso, humilde, en fin, él debía tener unas cualidades, un testimonio intachable, ¿sí? Pero nada tenía que ver con los obispos que conocemos hoy. Pero Ireneo, digamos que en el tema, ya en el tiempo ya de los padres de la iglesia, de los padres apologistas, ya se estaba formando el concepto como tal, ¿cierto?, de los obispos que conocemos al día de hoy. Pues Ireneo llega un momento en que él afirma que todos los obispos debían unirse y establecer el principio de sucesión apostólica, ¿verdad?, como clave para establecer qué es cristianismo y qué no es cristianismo, ¿verdad? Ahí vemos ya cómo se empieza a formar. Es más, anteriormente el Papa no se llamaba Papa, sino que el Papa se le llamaba obispo, ¿cierto? El término Papa fue mucho posterior.
pero aquí ya se estaba se estaba empezando a formar, ¿sí? ese clerico-laicado, es decir, una clase jerárquica, un clero y un laicado. Entonces, decía Tertuliano que todo aquel que se atreviera a enseñar la Biblia sin estar en la línea de sucesión apostólica debía ser declarado y condenado, imagínense. Y es Tertuliano el primero que afirma que el obispo que más conocimiento tiene es el de Roma, porque esa iglesia fue formada por Pedro y por lo tanto los obispos de Roma saben la sucesión apostólica, ¿verdad? Vamos a leer un fragmento de Tertuliano a este respecto. Decía Tertuliano: porque ¿quién estando en sus cabales puede creer que ignorasen algo aquellos a quienes el Señor puso como maestros, todos los cuales fueron sus compañeros, sus discípulos, sus íntimos? A ellos les explicaba por separado todas las cosas oscuras. A ellos les dijo que les estaba dado conocer los secretos que el vulgo no podía comprender. ¿Ignoró algo Pedro, a quien llamó piedra sobre la que debía edificarse la iglesia, quien obtuvo las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra? Esto decía Tertuliano, y miren que ya él empezaba también a tener como una figura central, como lo hace el catolicismo, a Pedro, ¿sí? Aquí vemos cómo pues ya se empieza a poner el énfasis en Pedro y a decir que Pedro era la piedra sobre la que había que edificarse la iglesia, ¿verdad? Segundo, vamos a ver otra característica o aspecto fundamental de Tertuliano. Tertuliano se convirtió al montanismo. Recuerda que también vimos la filosofía del montanismo, que era un movimiento carismático. Allí también en el montanismo se empieza a formar el tema carismático, por decirlo así, como el tema pentecostal, ¿no? El hablar en lenguas así inentendibles y todas estas cosas que se ven en el pentecostalismo. Ya el origen de esto era el montanismo. Ahora, ¿por qué Tertuliano se convierte al montanismo? Cuando él ve que su enseñanza de jerarquizar la iglesia está causando el efecto deseado, es decir, que lo que dijera el obispo de Roma es lo que se podía creer, entonces él llegó a la conclusión de que no tenía la posibilidad de llegar a ser obispo. Y se convierte al montanismo, no solamente para aprender más teología, sino para aprender nuevas disciplinas espirituales, como hablar en lenguas y otros dones espirituales. Se puede ubicar a Tertuliano más o menos entre los años 210 al 215 después del Mesías, del siglo III, donde se convierte al movimiento carismático de Montano. La tercera característica fundamental de Tertuliano era el concepto de la Trinidad. Y aquí tenemos que recordar que para la época de Tertuliano existe el movimiento llamado monarquista, que era otro de los movimientos que también hablamos de ellos. Y este era un movimiento para defender la unidad de Dios contra la cantidad de intermediarios que habían establecido los cristianos gnósticos y el dualismo de Marción, como dijimos ahora, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Y referente a esto, vamos a leer también un fragmento de su opinión con respecto a esto de Tertuliano. Dice: porque la filosofía es el objeto de la sabiduría mundana, intérprete temeraria del ser y de los designios de Dios. Todas las herejías, en último término, tienen su origen en la filosofía, y de ella proceden los intermediarios y no sé qué formas infinitas, y la triada humana de Valentín es que había sido platónico, y de ella viene el dios de Marción, cuya superioridad está en que está inactivo, y es que procedía del estoicismo. Esto lo dice pues recordando que Marción procedía del estoicismo. Tertuliano llegó a la conclusión de que esas teologías estaban equivocadas y fue el más grande enemigo del monarquismo, del adopcionismo o modalismo, ¿verdad? Ahorita hacemos nuevamente mención de estas cosas. ¿Cómo luchó Tertuliano contra estas cosas? Presten mucha atención
para que capten bien el concepto. Tenemos que recordar primeramente que el movimiento monarquista defendió que hay un solo Dios, ¿verdad? Que es rey, que es el monarca y que ese monarca nunca cambia, simplemente que se disfraza en ocasiones del Padre, en ocasiones del Hijo y en ocasiones del Espíritu Santo. Entonces el monarquismo defiende que hay un solo Dios, que es rey, que es monarca y que ese monarca nunca cambia, pero que él simplemente se disfraza en ocasiones de diferentes maneras. En una ocasión se disfraza de Padre, en otras de Hijo y en otras de Espíritu Santo, ¿verdad? También tenemos que recordar que se llama modalismo porque son los modos en que se revela el mismo Dios. Y también hay que recordar que se llama adopcionismo porque Jesús fue adoptado para ser el cuerpo del Mesías. O sea, Jesús, hombre, fue adoptado para que él fuera el cuerpo de ese Mesías que ahora hablamos que era preexistente. ¿Qué decía Tertuliano sobre todo este movimiento? Él estaba en contra de la parte del modalismo, es decir, el modo de la revelación de Dios, pero no necesariamente en contra del monarquismo. O sea, que Dios es Dios, rey, monarca, pero que se disfraza, dependiendo de la ocasión, se disfraza de Padre o de Hijo o de Espíritu Santo. ¿Y cómo explica todo esto? Tertuliano, para explicar todo esto, toma su conocimiento de leyes como abogado que era y dice: no porque existan diferentes personas se daña una monarquía. No porque existan diferentes personas se atenta contra una monarquía. ¿Y cómo podemos explicar esto de Tertuliano? Recuerde nuevamente que él está en contra del modalismo, no en contra del monarquismo. El modalismo, recordemos que el modalismo es el mismo Dios, pero que se disfraza. El monarquismo dice que hay un solo Dios, que es monarca y rey, ¿verdad? Tertuliano confronta el modalismo diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas separadas, no disfrazadas de modos de revelación de Dios. Aquí vemos cómo Tertuliano ya va forjando también o apoyando la doctrina de la Trinidad. Y observa acá con atención lo que nos llega de una carta de Tertuliano y lo que él predicó. Abro comillas. La mayoría de los creyentes están asustados con respecto a esta dispensación, que tres existen en uno. Constantemente nos echan en cara que somos predicadores de dos o tres dioses, mientras los griegos rechazan entender la dispensación de tres en uno. Cierro comillas. En cuanto a esto, también encontré el siguiente comentario de Tertuliano, abro comillas. El misterio de la encarnación es explicado magistralmente por Tertuliano en el tratado De Carne Christi, en el que combate las tendencias docetistas siempre amenazantes. La antropología de Tertuliano es original y vigorosa y puede estudiarse particularmente en su tratado De Ánima, que es el primer libro que un autor cristiano dedica especialmente a esta cuestión. Entonces, en referencia a esto, dice: de la misma manera también, cuando define al Cristo mismo como uno solo, sacude las fantasías de aquellos que exhiben un Cristo multiforme, que hacen que Cristo sea un ser y Jesús otro. ¿Qué significa esto o estas palabras de Tertuliano? Significa que cuando empieza a hablarse de la Trinidad, esto causó revuelo, ¿cierto? O sea, en aquella época esto causó entre la gente, entre los que escuchaban, entre todo, empezó a causar ese impacto, ¿no? Y hubo cristianos que protestaron incluso, diciendo que da la impresión de que se está hablando de tres dioses. Y tanto los creyentes gentiles como griegos rechazaron a entender esta fórmula de tres en uno, ¿verdad? Entonces miren cómo incluso cuando esta doctrina se originó, ¿verdad? La gente protestó, los gentiles, los griegos, de aquel mundo protestaron, ¿verdad? O sea que la Trinidad no es que haya sido, por decirlo así, un concepto muy bien aceptado desde su principio, ¿verdad? Primeramente, que era errónea, y segundo, que causó revuelo, ¿sí? Causó manifestación. La gente no se tragó el cuento, como decimos hoy en día.
¿Por qué dicen ahora que cuando lee tal o cual versículo pueden ver la Trinidad allí? O sea, la gente hoy en día, cuando lee la Escritura o algo, una parte del Nuevo Testamento, entonces, por ejemplo, incluso hasta el Antiguo Testamento, cuando la doctrina trinitaria lee Génesis, en el principio Elohim dijo, hagamos al hombre. Entonces allí dice, Elohim es plural. Ahí vemos que el Padre está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces se toman todas estas cosas y siempre ven la Trinidad donde la quieren ver, ¿verdad? Y eso, pues, en un principio, como estábamos diciendo, no era aceptado por todos los creyentes. Eso era totalmente nuevo e incluso fue desechado por algunos. Ahora vamos a tratar de entender el razonamiento de Tertuliano. Tertuliano fue un hombre muy influyente dentro de la formación del dogma cristiano. Decía Tertuliano, a fin de ser un padre, yo debo tener un hijo, porque yo nunca podría ser un hijo para mí mismo. Así que para ser un hijo, yo tengo que tener un padre, porque es imposible para mí ser mi propio padre. Recuerde que Tertuliano abrazó el movimiento de Montano, ¿verdad? Lo dijimos ahora, o sea, ese movimiento carismático, de donde él quería aprender otras disciplinas, ¿no? Entonces, Montano, recordemos también, vamos a hacer un poquito de historia, que era un sacerdote pagano convertido al cristianismo. Y el mismo Montano, que habló en lenguas, tuvo experiencias con el Espíritu Santo junto con Priscila y Máximila. Pero Priscila, no era pues el Priscila que leemos con Pablo ahí en las cartas del apóstol Pablo. No, este era otro Priscila, porque Priscila era un nombre muy común en aquel tiempo. Entonces, Montano, que habló en lenguas, tuvo experiencias con el Espíritu Santo, con Priscila y Maximila, y según ellos, habían llegado a través de esa experiencia a una nueva dispensación para la humanidad, que era la dispensación del Espíritu, y aquí vemos ya otra terminología muy conocida para nosotros, ¿verdad? Y para el cristianismo, de las dispensaciones, cosa que también fue un error dividir los tiempos en dispensaciones. La dispensación de la ley terminó. Ahora estamos bajo la dispensación de la gracia, ¿verdad? Ahora, se nos parece esto a algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces seguía diciendo Tertuliano, si Cristo es Dios, el Padre, entonces cuando dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, él de hecho, o sea, Jesús, estaba estableciendo que hay uno encima de él, que es otro diferente a él, un Padre y un Dios distinto a él. Pablo, de la misma manera, donde quiera que ha hablado, dice de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo explica Tertuliano estos pasajes y a Jesús? Él decía, Jesús tiene dos naturalezas. Solamente la humana murió en la cruz, mientras que la divina partió de él al momento de morir. Y como se cita a Tertuliano entre los cristianos actuales una y otra vez, y miremos que ni ellos mismos saben que lo están siguiendo en su teología. O sea, hoy cuando usted escucha a un cristiano hablar en esta terminología, Jesús tiene dos naturalezas. La humana murió en la cruz, pero la divina partió en el momento de morir. Usted aquí recuerde siempre que usted recuerde siempre a Tertuliano. Tertuliano fue el padre de la iglesia que formó esta teología, este dogma, ¿no? Y eso lo dicen mucho dentro del cristianismo, ¿no? Estos conceptos de Tertuliano, entonces, crean serios problemas a su teología. Pensemos en un momento en esto. Si una persona tiene dos naturalezas, pongamos atención a esto, y esas dos naturalezas constituyen su persona, pero cuando esa persona muere, solamente una naturaleza muere. Se puede decir realmente que esa persona murió. Cuando realmente la otra parte o naturaleza no murió de esa persona, ¿se puede considerar realmente muerte a esto? ¿Lo que pasó en la cruz fue realmente una muerte o una muerte aparente? ¿Cierto? Podríamos dejar esta pregunta, preguntarnos esto. Si es que Jesús,
si es que realmente muere es la parte humana y la otra parte divina es la que sale de él y vuelve, entonces hubo realmente una muerte. Aparentemente no hubo una muerte allí, hubo una muerte de una parte, pero la otra siguió viva. Pero nosotros pues nos hacemos esta pregunta: si la parte divina o la naturaleza divina partió de Jesús al momento de su muerte y solamente la parte humana se quedó con él en la cruz, ¿significa entonces que en definitiva un mortal puede llevar el pecado de toda la humanidad? Esta es una seria e interesante pregunta. ¿Por qué? Usted tiene que saber que la doctrina de la Trinidad Católica Cristiana enseña que la única base sobre la cual puede existir la redención del hombre es que Jesús sea Dios. Estamos entendiendo lo que estoy diciendo acá en este momento. Muchos católicos desconocen la base de su doctrina, la cual enseña esto, ¿verdad? Entonces, vemos también que de dónde sale esta teología. El catolicismo universal, la doctrina cristiana católica, enseña que la única base sobre la cual puede existir la redención del hombre es que Jesús sea Dios. Este concepto, hermanos, no nace en los apóstoles, no nace en las escrituras. Este concepto nace en el catolicismo cristiano universal y que luego fue tomado por los cristianos. La doctrina de la Trinidad Católica Cristiana dice que Jesús es Dios encarnado en forma humana, que si Jesús no es divino, es decir, una encarnación de la divinidad, él no podrá o no podría haber hecho un sacrificio que produjera los créditos suficientes para salvar la humanidad. Si a un teólogo cristiano que se basa en esta doctrina de la Trinidad le preguntáramos, por ejemplo, lo siguiente, que si la divinidad murió en la cruz, ¿ellos qué responderían? Obviamente que no, que la divinidad se apartó de él cuando comenzó a ocurrir la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Si la divinidad se apartó de él al momento de morir, quien murió fue un hombre, ¿verdad? Y usted o cualquiera le puede contestar a cualquier cristiano con esta conclusión y le puede pedir explicación según el argumento de Tertuliano, porque sabemos que según su doctrina de la doble naturaleza de Jesús, al apartarse la divinidad, queda el hombre. Por lo tanto, un hombre tuvo suficientes méritos para expiar los pecados de toda la humanidad, Jesucristo, el hombre, ¿verdad? Entonces, mire cómo se contradicen. Sí, dicen, la base de la redención es que Jesús sea Dios, ¿verdad? Para poder entonces traer salvación a la humanidad, porque un hombre no puede salvar a la humanidad. Ahora, si en el momento de la muerte de Jesús, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina, la naturaleza humana es la que muere y la divina se aparta, entonces ¿quién fue el que murió? ¿Un hombre con naturaleza divina o un hombre 100% con naturaleza humana? ¿Verdad? Entonces, miren aquí la contradicción tan tremenda. Entonces, esto no tiene sentido, no hay coherencia. Entonces, en honor a la verdad, aunque Tertuliano habla de la unidad de la Trinidad, 3 en 1, siguiendo lo que había enseñado también, recordemos, Teófilo de Antioquía, que ya lo vimos, su concepto del Hijo es totalmente diferente al concepto actual de la Trinidad. Él afirma que el Hijo es una persona separada y distinta al Padre, no eterna, no omnisciente, como enseña la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿cómo explica Tertuliano esto? Él usa el término economía divina. Y ese es un término muy usado en una congregación, en una comunidad donde yo estuve, que es cristiana, ¿no? Allí fue donde yo hice pues mi paso por el cristianismo, que no fue mucho, 3 años más o menos, pero hay que rescatar lo bueno, que eran muy estudiosos y siempre iban a estudiar a las escrituras, a estudiar el origen de las palabras, en fin, y ellos usan mucho la palabra economía divina, basada en las dispensaciones. Entonces Tertuliano, pareciera que ellos como que tomaron esta doctrina de economía divina en este hombre, en este padre apologista.
Tertuliano explica el término economía divina. Él fue el primero en usar este término economía divina, que luego fue acuñado cientos de años después, pues como les decía, por el movimiento cristiano del recobro del Señor de Witness Lee. Entonces Tertuliano, para explicar su concepto del Hijo diferente al Padre, decía, o se preguntaba, ¿qué es economía divina para Tertuliano entonces? Vamos a tratar de explicar a Tertuliano de la siguiente manera. Él decía, los asuntos del reino de Dios no solamente son tratados por el Padre, sino que también son tratados por el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que el Hijo administra los bienes de Dios según la voluntad de Dios. El Padre lo decidía así, y si así fuese su voluntad, podía darle parte de su reino y su monarquía sin que eso se significara la destrucción de la monarquía del Padre. Recordemos que Tertuliano era defensor del monarquismo, del Dios rey monarca, ¿verdad? Pero también separado en tres partes, ¿cierto? Entonces, para él explicar lo de la economía divina, él decía que el Padre, ¿verdad? El Padre podía delegarle al Hijo la administración, los bienes de Dios, según su voluntad. El Padre lo decidía así, y si así fuese su voluntad, también podía darle parte de su reino y su monarquía sin que eso significara la destrucción de la monarquía del Padre. Entonces, para explicar esta relación, Tertuliano usó dos palabras técnicas que mostraban la diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Y cuáles eran estas dos palabras técnicas? Eran la sustancia y la persona. Ojo con estos conceptos que van a ser definitivos en el dogma trinitario, la sustancia y la persona. Para Tertuliano, sustancia no era una sustancia química como nosotros la conocemos, y recordemos que Tertuliano era un abogado, ¿sí? Entonces esta palabra sustancia él la usa dentro de su terminología de leyes. Para Tertuliano, sustancia era un principio legal, y este principio legal es el reino de Dios, el imperio de Dios. Por lo tanto, esa sustancia de Dios, que es su reino, Dios la puede compartir con otra persona sin que esto afecte su sustancia, o sea, el reino. Y vamos a ilustrar un ejemplo para tratar de entender a Tertuliano. Imagínense un rey que domina determinadas regiones, ¿verdad? Y esas regiones donde el rey domina es su sustancia. El reino es el poder, el dominio y la autoridad. Y para ese rey que está en esas regiones, si él quiere, puede dividir su reino en varias partes y poner a varias personas para que administren ciertas áreas, ¿verdad? Esas personas que le administran al rey esas áreas son independientes del rey, pero están unidas a él. No son el rey, pero están en íntima relación con el rey. Cuando el monarca delega autoridad en estas personas, está entregando parte ¿de qué? De su sustancia, o sea, de su reino, de su dominio, pero no deja de ser el rey único. Recordemos a Yosef en Egipto, ¿verdad? ¿Qué le dijo el faraón a Yosef? ¿Cierto? Le dio el sello, la autoridad, el anillo, recordamos, y le dijo que él era de ahora en adelante quien iba a gobernar sobre todo Egipto, pero que solamente él estaría por encima de Yosef, ¿verdad? O sea, el faraón, digamos que el faraón delega administración de su reino, de su sustancia, se la delega en Yosef, pero no quiere decir que Yosef o que el faraón iba a estar totalmente dividido de Yosef, no, porque Yosef iba a gobernar todo aquello en donde el faraón era el rey, ¿cierto? De esa misma manera, Tertuliano, digamos, dibuja la relación entre el Padre y el Hijo, que en este sentido es o sea, valga la redundancia, tiene sentido, ¿verdad? Simplemente que Tertuliano, pues, digamos, lo piensa también más en una trinidad de entes separados, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es entonces Jesús para Tertuliano? Una persona a la cual el Dios único entrega una parte de su sustancia, de su reino, y el hecho de que Jesús tenga parte de la sustancia de Dios no lo hace Dios, pero sí lo une a Dios, porque él no puede hacer otra cosa que la voluntad del Padre. Entonces, sustancia y persona para Tertuliano
¿verdad? No podemos verlo en un sentido sobrenatural o metafísico, sino en términos legales, ¿verdad? Parece que aquí estamos diciendo que Tertuliano era un abogado y él conocía de leyes. Entonces, según Tertuliano, el Padre, el Hijo y el Espíritu comparten una misma sustancia, un mismo reino, una misma economía divina, pero al mismo tiempo son personas legalmente diferentes, no genéticamente de la misma sustancia química del Padre. Y sería por esto que este padre de la iglesia no fue canonizado. Quizás fue esa la causa, ¿verdad? O sea que Tertuliano, pues en esto difiere bastante, totalmente de la iglesia católica, en el sentido de que la iglesia católica sí ven al Padre, del Hijo y Espíritu Santo como el mismo, como uno solo, ¿verdad? Entonces, el catolicismo se va más por el lado del modalismo, recuerdan, que de la cual Tertuliano estaba totalmente en contra, que es el mismo Padre, pero que se disfraza cuando él lo quiera o cuando así la circunstancia lo amerite, se disfrazaba de Padre o se disfrazaba de Hijo o se disfrazaba de Espíritu Santo, ¿verdad? Para Tertuliano no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres entes totalmente separados, pero que el Padre podía delegar su sustancia, o sea, su reino. Hay un solo Dios, decía Tertuliano, bajo el nombre del Padre, en perfecta unidad con el Hijo y el Espíritu, a quien el Padre comisiona ciertas tareas en la economía divina, como personas jurídicas que administran una misma sustancia que no puede ser dividida ni fragmentada. Y luego pues seguiremos indagando en la historia de los precursores del dogma trinitario, ¿verdad? En la próxima clase, pues ya no alcanzamos por el tiempo, vamos a ver a Clemente de Alejandría, otro padre apologista, ¿verdad? Vamos a ver a Orígenes también. Orígenes también tuvo mucha influencia dentro del cristianismo. Y de pronto, si alcanzamos, vamos a ver también la madre del emperador Constantino. Antes de la madre del emperador Constantino, vamos a ver a Constantino mismo, cuál fue la influencia de Constantino, y luego la madre del emperador Constantino. Luego veríamos a Arrio de Alejandría, el concilio de Nicea. Muy importante no perdernos el tema de los concilios, porque allí vamos a aclarar muy bien, mucho más cosas. Concilio de Nicea, el sínodo de Antioquía, el sabelianismo, los capadocios, Agustín de Hipona, que también tuvo mucha trascendencia, Nestorio de Constantinopla, y el concilio de Calcedonia, que es el sello allí, es el remate de oro que le dio totalmente forma al cristianismo católico, protestante, evangélico, universal. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, llegamos pues hasta acá en esta clase. Baruch Hashem. Quiera el Eterno para la próxima semana podamos seguir, continuar. Cuando terminemos esta enseñanza de los forjadores del cristianismo, vamos a empezar a tratar a estudiar el término el Satán o Satanás, que también ha tenido mucha tergiversación, ¿verdad? Se ve como otro Dios casi que coigual, que eso ha sido idolatría al Padre, que le hace guerra al Padre y que prácticamente pone en peligro su trono. Entonces vamos desde el punto de vista hebreo y de escrituras y de los sabios y de los mismos del mismo Yeshua y de sus emisarios, vamos a estudiar en varios capítulos el término Satán. Luego, si el Eterno lo permite, seguimos con el término de los demonios, que también ha sido muy mal entendido dentro de la teología cristiana. Todo esto pues para ir aclarando, ir desaprendiendo e ir aprendiendo estos nuevos conceptos bajo la lupa hebrea.